Sé bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado, un podcast donde conocerás la parte humana y espiritual de cada servidor a través de los procesos y angustias para poder cumplir el llamado de Cristo en nuestras vidas. Múltiples consejos, enseñanzas y predicaciones para ser edificados a través del oír, porque del oír viene la fe y la fe de la palabra de Dios. Juntos al pastor Damián Espinosa damos comienzo a esta aventura. Esto es Detrás del Llamado. Sé bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Detrás del Llamado. Es una bendición tenerte como cada semana con un nuevo episodio. Va a ser de bendición, así que si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas, que comentes algún tema que te gustaría escuchar en otro próximo episodio. Y si lo estás escuchando también por Spotify, te invito a que nos sigas para que no te pierdas ningún próximo video nuevo y también episodio de este podcast Detrás del Llamado. En el anterior podcast escuchamos un tema sobre la salud mental, que en pocas palabras era cómo prevenir la ansiedad y la depresión. Pero hoy vamos a escuchar cómo vencerla. Si no cuidaste tu mente, si no preveniste ciertas cosas que te dijimos en el anterior podcast para que no venga esto a tu vida, y ya estás pasando a través de este proceso, hoy vamos a ver cómo vencer la ansiedad y la depresión. Y quiero empezar con un versículo bíblico. Dice San Juan capítulo 16, versículo 33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Y lo primero que te quiero decir para vencer la ansiedad y la depresión es que hay una solución. Hay una solución para esa situación que está pasando en tu vida. Yo pasé por ansiedad y en mi temporada yo tenía mucho miedo porque hay mucha información en las redes sociales errónea que en lugar de ayudarte te contamina más y te pone más angustiado. Y eso me pasaba cuando ya estaba saliendo de la ansiedad. De pronto me metía a TikTok, me metía a redes sociales y escuchaba información sobre este tema y me angustiaba más porque era información errónea. Pero una vez escuché, hay una solución para esa ansiedad. Hay una solución. Leímos el primer versículo de la Biblia, San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús nos advirtió de esto desde que Él se fue antes de su muerte. Él dijo, ¿saben qué? En el mundo van a tener preocupaciones, angustias, tempestad, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Él tenemos paz. Él nos advirtió y no tan solamente nos advirtió, sino que nos dio el resultado del final, que en Él venceremos la tentación, la prueba y el pecado. Eso es lo más hermoso. Hoy te quiero decir que el primer paso para vencer la ansiedad es que tú sepas que hay una solución para lo que tú estás pasando. En la ansiedad se te hace eterno los días y dices, ¿cuándo va a acabar esto? Si ya empiezas a orar, si empiezas a ayunar, si empiezas a leer tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios, déjame decirte que está próxima la respuesta de tu oración. Hay una solución. La ansiedad te engaña y dices, se hizo eterno y otro día más y otro día más. Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, ¿cuándo vas a hacer algo en mi vida? ¿Cuándo me quitarás, Señor, esto, Padre? Ya se me hizo eterno. Pero déjame decirte que ante cualquier mentira del enemigo, no la escuches. Caiga en el nombre de Jesús y dile a esa ansiedad, a esa depresión, que hay una solución y que hoy puede ser el día donde Dios traiga la sanidad a tu vida. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Con la tentación da la salida para que podáis soportar. Este versículo me encanta. ¿Por qué? Porque pensamos que no hay solución para la ansiedad, pensamos que no hay solución para la depresión, pensamos que no hay un fin, que se hace eterno y no llegará el día de nuestra salvación, de que sea echada fuera la ansiedad. Pensamos que va a ser eterna y nunca vamos a descansar, nunca vamos a volver a dormir como antes, a comer como antes, a disfrutar como antes. ¿Por qué? Porque se hace eterno, pero la Biblia dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios permitió eso en tu vida es porque Dios te dará las fuerzas y su Espíritu Santo para que tú
en el nombre de Jesús eches fuera esa ansiedad. Eso es lo que me encanta. Dios nos cree capaces de hacer domadores de tormentas. Dios no tan solamente quiere quitar la tormenta y hacer un milagro en tu vida. Dios quiere que tú domes la tormenta y que confíes en medio de la tempestad para que tú puedas ser un domador de tormentas. Esto me encanta. Es como si estuviéramos en esta habitación y quiero salir al exterior y empiezo a romper una ventana, empiezo a romper otra, y cuando me calmo y digo, a ver, ¿qué puedo hacer para salir de esta habitación? Y de pronto veo ahí la llave y digo, ¿a poco ahí estaba la llave todo este tiempo? Y así somos. Vamos con un brujo, con un hechicero, con otras cosas que no van a ser solución, empeoran. ¿Por qué? Porque la única solución es Jesucristo. Él ha vencido el mundo, es el único que ha vencido el mundo y en Él encontramos paz. Y en Él somos más que victoriosos. Cálmate, no te desesperes. Y voy a hacer esto, y este remedio, y esto, lo otro, y pastillas, y medicamentos para que pueda dormir. Calma. Y encontrarás la paz. Dice, confiadamente yo esperé a Jehová, y Él escuchó mi clamor. Salmos 40. Y me hizo sacar mis pies del lodo cenagoso, y me hizo caminar. Y me encanta porque dice, confiadamente yo esperé a Jehová. Espera a Jehová, pero no esperando, pues a ver cuándo me sana. No, ora. Llénate del Espíritu Santo y de las armas del Espíritu para vencer eso que ha venido sobre tu vida. Eso me encanta. Y mucha gente puede decir, no, eso de Dios es muy radical. No. Mi Dios es un Dios de sanidad. Mi Dios es un Dios de milagros. Mi Dios es un Dios que quita la ansiedad, que quita la depresión. Es un Dios que sigue hablando a su pueblo y que en Él encontramos confianza. ¿Tú quieres ver la mano poderosa de Dios? Va a venir una enfermedad sobre tu vida y por medio de esa enfermedad verás el Dios sanador. Pero no queremos eso porque a nadie le gusta pasar por aflicción, a nadie le gusta estar en esa condición porque se siente terrible. Yo te lo digo de mi experiencia, yo pasaba y era complicado orar, pero mi forma de orar cambiaba, mi forma de ser, mi forma de hablar cambió porque Dios responde a las oraciones que nacen no de aquí, sino que nacen de un corazón que Él mismo creó y que Él mismo inspiró. Y mucha gente vive la ansiedad de diferente manera. Te puedo decir unos síntomas de la misma. La sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, insomnio. Mucha gente no puede dormir, no duerme nada y eso también afecta a la ansiedad, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, te generan un miedo y te generan esa pasión por vivir. Ay, Señor, ya quítame la vida. ¿Recuerdas eso en la Biblia? Quítame la vida ya, Señor. No, come, porque el largo camino te espera. Y esto me encanta. La solución para tu ansiedad es que Jesús sea tu refugio. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Quieres tener descanso? Que tu alma ya no esté cargando todo el peso. Que Dios sea tu refugio. Esa es la solución. Ir hacia Dios, hacia tu cámara secreta. Ve al Padre y clama, Señor, quítame esta ansiedad, quítame esta depresión y el Señor te escuchará. Yo sé que el Señor sanará esa ansiedad. ¿Quieres ver al Dios de milagros? Pruébale en esto. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Nosotros somos ovejas y fuimos creadas para seguir al pastor. No somos animales de cargas, no somos un animal, somos ovejas y Dios es nuestro pastor. Pero cuando queremos cargar cosas, por eso nos agobiamos, porque no fuimos creados para cargar cosas. Fuimos creados para escuchar al pastor e ir a su voz. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque cuando Dios es tu refugio, tu paz empieza a bajar y a bajar y a bajar. Salmo 56, 3 dice conceptos de los versículos
Este concepto de este versículo me encanta porque dice, el día en que temo, yo en ti confío. Esto me encanta. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos habla de esto y nos da la solución de estas cosas. Acá dice, el día en que yo temo, en ti confío. El día que viene el temor a mi vida, yo confiaré en ti. Romanos 4:17, como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ve al refugio de Dios. Ve y que Dios sea tu refugio. Muchas cosas se han hecho nuestros refugios. Tal vez el celular, escuchar música, tal vez bañarte, muchas cosas, muchos remedios que hay en las redes sociales para la ansiedad, pero no como cuando Dios es tu refugio. Ve a tu cuarto y Señor, quiero que tú seas mi refugio. Quiero correr a ti. Y nos cuesta correr a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que todo sea express, que se vaya esa sensación de miedo, de temor, de me estoy ahogando, me falta la respiración, tengo miedo de morir. Y es difícil ir a Dios. Es difícil arrodillarnos y en medio del miedo confiar en Él, porque vemos que Dios a veces no pensamos que Dios nos contesta, porque no nos contesta como nosotros queremos. Él dice, aguanta, resiste y el diablo huirá de vosotros. Resiste la prueba, pero confía en mí porque yo te he dado las fuerzas. Ten este pensamiento. Hay solución para la ansiedad y Dios ha permitido esto porque Él me cree capaz y me dará los medios, me dará las armas para yo vencer esa ansiedad. Y cambiará tu forma de pensar. Porque si vives como víctima, ay Señor, no va a venir la sanidad a tu vida. El segundo paso para vencer la ansiedad es la oración. La oración trae sanidad. La oración es llevar las cargas hacia aquel que sí puede soportarlas y las puede vencer. La persona orgullosa es una persona de poca oración. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hemos escuchado muchas veces este mismo versículo en todas las predicaciones de la ansiedad. Escuchas una predicación de ansiedad y Primera de Pedro 5, 7, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero nos gusta ese párrafo, pero no escuchamos el anterior versículo 6. Y aquí viene la clave. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabías que la ansiedad también son pecados ocultos detrás de la ansiedad? ¿Cómo, Damián? ¿Cómo que la ansiedad son pecados ocultos? Porque la ansiedad es una autodependencia de nosotros mismos. Tengo que hacer esto. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué voy a hacer de esto? ¿Y cómo me voy a casar? ¿Y cómo tener una casa? ¿Y cómo voy a trabajar? Y tengo que estos pendientes en el trabajo y en la escuela y en la universidad y el examen. Y me siento enfermo. Y es un cáncer. Y si es más fuerte que de lo que yo creo. Y si viene esto, nos autodependemos de lo que va a pasar. Y nos creemos capaces de que si pasa, nosotros podemos solucionarlo. ¿De qué te preocupas si no tienes el poder de solucionar si viene eso a tu vida? ¿De qué te preocupas? Mejor preocúpate. Dice más, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo que necesites vendrá por añadidura. ¿Qué acaso no es más el cuerpo que la vestidura? ¿Acaso no más es la vida que el comer? Hay cosas más importantes que preocuparse, y ese es el reino de Dios. Dios se preocupará y se ocupará de nuestras situaciones que necesitemos. No te vuelvas orgulloso. Yo puedo y yo voy a hacer esto. Y es que yo nada más veo por mí. No, el orgullo es lo contrario del amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Donde no hay amor, hay temor. Pero donde hay amor, el amor echa fuera todo el temor. ¿Y cómo pasa eso? ¿Conoces una persona orgullosa? Es una persona que no ora. Porque la oración es una humillación, que a través de tus rodillas tocas el cielo. A través de las rodillas es la distancia para hablar con tu Creador. Y en la oración hay sanidad. Mi forma de orar cambió, porque yo decía, Señor, hoy estoy aquí, Padre, y te pido esto, te pido lo otro, y hago esto, y confío en ti. Pero ahora mi oración es diferente. ¿Por qué? Porque mi oración es creyendo con una fe, como dice, creyendo las cosas que son como si fueran. Esto es increíble.
Porque tal vez no lo veas todavía, pero van a ser esas cosas hechas. ¿Por qué? Porque la fe es ver las cosas que no son con convicción que van a pasar. ¿Por qué? Porque tienes un respaldo del Creador Todopoderoso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tú piensas que Dios se descuidó de ti, que Dios está fuera de todo lo que puede hacer en tu vida, no. Dios está en el asunto, Dios está contigo. Salmos 27:8 dice: amor es tener encuentros íntimos con Dios. Y el versículo dice: mi corazón te ha oído decir, ven, conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Sabías que la oración no la comenzamos nosotros? Jesús está clamando, Jesús está pidiendo que hable con nosotros. Y tan solamente la oración es la respuesta de su voz. Mi corazón te ha oído decir, ven, conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es una respuesta. Esto me encanta, esto me fascina. ¿Por qué? Porque dejemos el orgullo en la oración. Dejemos el orgullo. Señor, si he dependido de mí, perdóname. Mi oración cambió. Ahora le digo, Señor, gracias por la sanidad que tú me has dado. Aún no siendo sano, yo ya agradecía por la sanidad de la ansiedad, porque sabía que esta prueba no era duradera. Santiago mismo dice, por poco tiempo pasaréis por esta prueba, pero no se preocupen, porque de ahí saldrán como oro más puro, resplandeciente. Yo oraba creyendo que iba a venir mi sanidad, y ya empezaba a orar, gracias, Señor, porque tú has dado la sanidad. Gracias porque me quitaste la ansiedad, me quitaste la depresión. Gracias porque contestaste mi oración. Gracias, me humillo ante ti, Señor. Yo no soy nada sin ti. Y me humillaba porque decía, echar vuestra ansiedad, pero antes decía, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y humillaos es romperte a ti mismo para que Dios te haga de nuevo, para que Dios, en las manos del alfarero, Él pueda impregnarse en la creación para que seas una criatura nueva. La oración hace eso. Dios siempre está pendiente. Hey, aquí estoy, habla conmigo. Pero nosotros muchas veces no respondemos a esa voz porque no oramos. En el día no oramos, ya cuando viene la enfermedad oramos, cuando viene la circunstancia oramos, pero qué triste es eso, porque Dios siempre está clamando para que nosotros conversemos con nuestro Creador. Por eso dice, mi corazón dice, he aquí, Señor, vengo a conversar contigo. Conversa con Dios, Señor, gracias, me siento angustiado. Y el siguiente versículo es increíble, Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Punto clave. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud es para que vuelva nuestro corazón a Dios. La gratitud es algo hermoso, es el agradecimiento a Dios. Y me encanta este versículo porque dice, por nada se preocupen. Porque a veces queremos sanidad, pero ni siquiera lo hemos orado, ni siquiera lo hemos pedido. ¿Cómo Dios te va a sanar si ni siquiera lo has pedido? Si ni siquiera a veces tú quieres ser sanado, porque lo hemos mostrado. Mucha gente dice, ay, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Ya se lo pediste? No, no se lo he pedido. Hay cosas que nos preocupan que no le hemos dicho a nuestro Dios y que no es malo. Nuestra casa, una esposa, un esposo, tal vez los hijos, tal vez tu trabajo. Hay cosas que tienes que entregárselo a Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La gratitud es agradecer por todo, cada una de las cosas. Esto me encanta. Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Esto me encanta, porque tenemos que ser agradecidos. En especial a mí, cuando me dio la ansiedad, me dio porque me atraganté y se quedó en mis amígdalas un pedazo de comida, y después que me lo sacaron me lastimaron y se me quedó la sensación y no podía dormir porque sentía que me ahogaba. Y yo agradecía ahora diferente cuando yo comía. Yo decía, Señor, por favor, permíteme que yo coma, porque cada vez que comía venía a mi mente esa trauma que yo tuve y yo decía, me estoy ahogando. Y venía la ansiedad y más, y me ponía muy mal, o sea, demasiado mal.
Y después de eso, ahora que Dios me sanó, agradezco como no tienes idea cada comida. Gracias, Señor. Y ahora lo disfruto. Porque antes como que era algo cotidiano. Voy a comer. Pero ahora es gracias, Señor, por este alimento. Gracias porque permitiste que no vinieran pensamientos contrarios a los tuyos, a tu paz, a tus planes, a mi vida. Gracias porque pude comer tan rico y no me ahogué. Gracias porque no hicieron esos pensamientos. Después, si tú supieras cómo comí después de que Dios me sanó, lo disfrutaba tanto. Y aunque sea cualquier comida, yo agradecía por todo. A veces tenemos esa idea de que cuando podía respirar bien, cuando viene la enfermedad, nos recordamos cuando no la teníamos. Y qué feo que seamos así. No agradecemos ni por los zapatos, ni por la salud, por respirar, por no estar en un hospital, por no estar en una cárcel. Agradezcamos por todo. Dice agradecer con acción de gracia. 1 Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente: dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es hermoso. La voluntad de Dios es que des gracias. Si no estás dando gracias, no estás haciendo la voluntad de Dios. Esto me encanta. Estos pasos te ayudarán a que la ansiedad se vaya de tu vida, a que la ansiedad huya de tu vida. Yo empecé la ansiedad por eso. ¿Por qué? Porque me atraganté y me empecé a preocupar. Porque anteriormente yo tenía alergias. Dios me sanó de eso y me trajeron como estragos de el recuerdo que pasé muchos años con doctores. Yo no podía estar sin pastillas porque me ahogaba, porque se tapaba mi nariz, mis fosas nasales y me asfixiaba tanto que a veces me desmayaba. Pero Dios sanó eso y en otro podcast hablaremos en eso. Pero cuando Dios me sana y ahora me atraganto del alimento que pasó en mis amígdalas, se atoró ahí, me espanté muchísimo, tanto que no podía dormir, sentía que me ahogaba, luego me enfermé de gripa, luego de calentura y luego estaba muy mal, la ansiedad me atacó demasiado, estaba pasando por momentos en mi vida tan terribles y en medio de eso Dios tocó mi puerta y me dijo: Damián, vuelve a mí, enamórate más de mí. Y eso es hermoso porque Dios nos quebranta para que estemos más cerca de Él. Y eso es increíble. Yo le digo al Señor: Señor, haz lo que sea necesario, pero no permitas que yo me aleje de tu voluntad. Haz lo que sea necesario, aunque me duela, aunque me rompas, aunque me haga llorar. Si es necesario, Señor, hazlo tú, Padre, pero no permitas que yo me aleje de ti. Después de eso vinieron noches de insomnio, sin poder dormir. Me dormía muy tarde y me dormía, reconciliaba un poco el sueño porque ya estaba muy cansado y de pronto me despertaba y me daba ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque me faltaba la respiración y ahora ya no tan solamente era la salud sino la mente. Pero en eso Dios tocó mi puerta y empecé a investigar más sobre este tema. Empecé a investigar más sobre la Biblia. ¿Qué decía Dios sobre este tema? Porque siempre escuchábamos demonios, muchas cosas malas. No, eso es de Satanás. Eso, y no necesariamente son demonios en muchas veces. En mi parte era que yo estaba en tantas cosas, tan presionada que necesitaba un descanso con Dios. Porque nuestro cuerpo también es necesario descansar y cuando no descansas, la ansiedad es un grito del alma. Necesito conexión con Dios, necesito estar conectado más con Dios. Y cierta manera yo había orado de diferente manera y Dios quería llevarme a otro nivel de fe, a otro nivel de confianza. Y en medio de eso empecé: Señor, voy a orar. Y empecé a orar: Señor, por nada estés afanosos, más presentados delante de ti nuestras peticiones, Señor. Estoy preocupado por esto, estoy angustiado de esto y ahora voy a humillarme, Señor, si he sido orgulloso, Padre, si he dependido de mi conocimiento, te pido perdón. Y empezó a cambiar mi oración y yo me acuerdo que Dios me sanó a través de ungirme con aceite en mi garganta, en mi nariz, y Dios me sanó de las alergias y dije: voy a volver a eso. Vino a mi memoria las grandes cosas que Dios había hecho en mi vida de sanidades y dije: Dios me va a sanar, pero yo quiero ser su instrumento. Y empecé a orar porque comúnmente queremos que nos use para sanar a otros, pero cuando hay enfermedad se nos olvida que Dios nos puede sanar igual por medio de nosotros. Y empecé a agarrar el aceite y me empezó a ungir y dije: en el nombre de Jesús, sanidad viene en mi vida, porque esa es tu voluntad, que en acción de gracias yo haga esto. Y empecé a orar con el aceite, me empezaba a ungir, empezaba
empezaba a hacer todo esto y lo que más me impactaba es que Dios estaba en medio de esos procesos. Dios poco a poco más sentía su presencia, sentía el poder de su Espíritu Santo. Y yo le decía, Señor, siento ansiedad, siento preocupación, siento estos pensamientos, quítalos, quítalos. Y muchas veces no se iban como, no te voy a decir eso, pero mi confianza aumentaba cada vez más en Él. Y eso era hermoso. Como Daniel en el foso de los leones podía dormir en medio de que sabía que había depredadores a su alrededor, y dormía como un bebé, y yo dormía así. Ahora yo dormía y descansaba en Él. ¿Por qué? Porque Él cuidaba de mí. El día en que yo temo, en ti confío. Y mis oraciones empezaban a ser, Señor, gracias porque me has sanado, gracias porque me has quitado la ansiedad. Y me quebrantaba porque muchas veces retenía mis expresiones. No quiero llorar, no quiero hacer esto, no quiero tener miedo. Y cuando decidí mostrar mis expresiones delante del Rey de Reyes, Dios dijo, no tengas miedo, yo te conozco. No tengas miedo de mostrarte como tú eres o lo que sientes, porque yo te conozco y soy tu Padre. Y en mí puedes tener paz, y hallaréis paz para sus almas, hallaréis descanso en mí. Y empecé a expresar mis emociones y sentimientos delante de Él, y sentí su reconciliación, algo tan hermoso. Y empecé a agradecer y empecé a ver la vida de diferente manera. Muchas veces me sentía solo porque ahí no está tal vez tu pastor, porque es madrugada, ahí no están tus mejores amigos, ahí no está tu líder. Pero quiero decirte algo, la ansiedad nos ha mentido porque pensamos que estamos solos en nuestro proceso. Pensamos que cuando empezamos en este proceso de la ansiedad o de la depresión, Dios se ha ido de la ecuación, Dios nos ha abandonado. Y muchas veces pensamos que somos nosotros contra la ansiedad. Y es cuando la ansiedad nos derrota y nos dejamos guiar por esos pensamientos. Yo tenía unos viajes a un estado lejos, en un avión iba a agarrar, y en el aeropuerto me dio una ansiedad y yo pensaba que yo estaba solo. Y cuando empecé a orar, Dios me hizo recordar que nunca estaba solo. A veces nos hacemos sentir solos, y es que la soledad es una percepción que nos ha mentido, que vivimos solos y nos tenemos que defender nosotros mismos, por lo que tu vida depende de ti. Y eso es triste, porque si depende de ti, estás más que perdido, porque fuera de Dios nada somos. Pero hoy te quiero decir que tu vida depende de Dios. ¿José estaba solo en la cárcel? No estaba solo. Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con José. ¿Elías estaba solo en la cueva? No. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 18 que Dios lo visitó con un silbido apacible. ¿Daniel estaba solo en el foso de los leones? No. En Daniel 6:22 dice que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. ¿Los 3 jóvenes estaban solos en el horno de fuego? No. Daniel 3:25 dice que no veían 3 hombres, sino 4, porque el ángel de Jehová los cuidaba. ¿Pablo estaba solo en la cárcel? No. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 17 dice, el Señor estuvo a mi lado. La soledad es solo una percepción humana que nos ha mentido, pero la compañía de Dios es una verdad eterna que nadie puede negarla. Yo recibí mi sanidad a través del Señor, sin medicamentos, sin psicólogos, sin necesidad de otras cosas, tan solamente dependiendo de la presencia de Dios. No digo que son malos, no digo que esto, pero inténtalo con Dios. Inténtalo con Dios. Que tu fe sea aumentada con Dios y verás la sanidad en esa prueba. A través, no tan solamente de algo espiritual, sino de acciones físicas. Refúgiate en Dios. Recuerda que hay solución en Él. No tan solamente eso. Haz oración por la sanidad de tu ansiedad. Y ten un corazón de gratitud ante todas las cosas. Esas 3 cosas me ayudaron a ser sano de la ansiedad. Un hombre que ante muchas personas decía, está bien. Muchos cultos que venía y alzaba las manos, danzaba, pero en medio de lo oculto yo lloraba. ¿Por qué? Porque me sentía mal y de pronto estaba bien y ya ni siquiera podía salir porque me preocupaba de más. ¿Y qué tienes? Y ya ni disfrutaba, ya tenía unos viajes y los cancelé. ¿Por qué? Porque mató esa ansiedad hasta que el Señor me hizo libre en el nombre de Jesús. Pero es necesario pasar por ese proceso
donde yo pensaba que estaba solo, pero Jesús estaba en medio del proceso. Y Él me dijo, te sanaré, hijo mío, te transformaré y tu fe será aumentada. Y este testimonio lo darás para que gente a través de este video sea sanada. Por eso tanta insistencia en estos videos, en este podcast. ¿Por qué? Porque vívelo para que puedas saber y testificar que Dios es verdad. Dios me quitó esa ansiedad. Dios me quitó la depresión. Dios me quitó todo mal mental. Y ahora puedo decir, yo le amo con mi corazón, con mis fuerzas, con mi alma y con mi mente. Porque en medio de la circunstancia, Él controló todo. Él me hizo libre. Y ahora Él sea la gloria y la honra. Para Él vivo. Quiero acabar este podcast con una oración. Si tienes ansiedad, si tienes estos síntomas o otros síntomas, hoy te quiero decir, hay una solución para lo que estás pasando. Necesitas urgentemente que Dios sea tu refugio. Necesitas urgentemente que la oración sea diferente. Agradece por lo que Dios ya hizo y yo sé que va a hacer. Y ahora agradece no solo en la oración, sino en todo lo que hagas. Gracias por esta comida, gracias porque dormí hoy bien, gracias Señor, gracias porque estuve con mucha gente y no me sentí nervioso y preocupado, gracias Señor, porque tú hiciste la obra en mi vida. Y alaba a Dios en todo momento, alaba. Anteriormente, la última vez que me había dado ansiedad, me acuerdo de una canción que decía, yeah, 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 yeah. Ven y toma tu lugar. Y empezaba a decir estas palabras: no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa qué diga, quiero danzar con mi amado. Y yo en medio de la noche tenía miedo de morirme. Y al último decía unas palabras de la canción, decía: ven a danzar conmigo, ven a danzar conmigo, solo tú y yo. Oh. Y yo le dije: Señor, si tú hoy me llevas a tu presencia, Padre, quiero danzar contigo. Y es cuando Dios tus miedos los redime en confianzas. La muerte era mi miedo y Dios le dio un nuevo significado, una oportunidad para verle y estar una eternidad con Él y ver la meta de mi propósito. Que si yo muero, los que creemos en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. Y le decía: Señor, ven a danzar conmigo. Y en medio de la alabanza hubo mi sanidad. Hazlo y verá la sanidad. Quiero orar por ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este podcast. Gracias por las palabras que han salido de mi boca, que no han sido palabras mías, sino palabras inspiradas por tu Espíritu Santo. Te pido que por medio de este video, por medio de este podcast, Señor, no sé qué persona está viendo este video, pero hoy te pido que traigas sanidad en el nombre de Jesús. Que estas 4 cosas que he dado, Señor, que hay una solución, que debemos de orar, Señor, que debemos ser agradecidos y que alabemos en todo tiempo, la aumentamos, que alabemos en todo tiempo para que venga esa sanidad a nuestra vida. Señor, te pido por cada persona que tiene ansiedad, angustia, insomnio, depresión, ansiedad, cualquier enfermedad de salud mental, que se vaya en el nombre de Jesús y que tú traigas sanidad, Padre. Así como me sanaste, traíste paz, confianza, una vida nueva, y disfruté la vida como nunca la había disfrutado, porque tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Te pido que la des a todos los que estén viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive este video y si tienes algún testimonio con este video, házmelo saber a través de mis redes sociales. Esto fue Detrás del Llamado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.